Muy buenos días, mi nombre es Juan Ricardo de Osa, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos a la práctica 12 del curso de elementos finitos. Hoy vamos a realizar el análisis estructural de este elemento mecánico que viene siendo una chumacera, la cual sirve para soportar ejes. Entonces, este análisis se va a realizar en tipos dimensiones, pero tenemos la novedad de que hay varios espesores, entonces hay que hacer una división del elemento. Entonces vamos a empezar, vamos al módulo Workbench y sacamos un static estructural de acá. Entonces vamos a editar la geometría con el Design Modeler y acá procedemos a importar la geometría desde un archivo externo. Yo ya lo tengo por acá, le damos a abrir y le vamos a dar generar. Entonces acá, como vemos, nos importó un conjunto que estaría conformado por cuatro partes, cuatro cuerpos. Entonces vamos a identificarlos. Esta sería una pista interior y esta también. Y esta serían las partes exteriores que serían todo el soporte. Entonces lo que hay que observar acá es que cuando me refiero a que hay varios espesores, sería este de acá y este otro, porque recordemos que para análisis en 2D, pues simplemente trabajo sobre el plano XY y sería sacar una superficie media de esta y ya, si la pieza fuera completa. Pero como la pieza no es completa de lado a lado, sino que tiene ese cambio de espesores, cambio de sección, entonces vamos a hacer una división de superficial a través de caras. Entonces para hacer esa división simplemente vamos a Create, le damos en Slice. Entonces él me pide según el plano, le va a dar a partir de superficie y me pide seleccionar con el filtro de cara. Entonces voy a seleccionar esto y le voy a aplicar. Entonces si yo lo doy generar, como vemos me dividió en estas dos nuevas partes. O sea, es una circunferencia, la coge completa y la extiende hasta el otro lado. Entonces, como ya nos quedaron varios espesores, vamos a determinarlos para seguir con el análisis porque ahora hay que ingresar ese parámetro. Entonces, simplemente para hacer una lectura rápida de una medida, vengo acá y me paro en la unidad en la que la quiero leer, en este caso milímetros, y como vemos este borde va de lado a lado y me determina este espesor de afuera. Entonces toco ese borde y acá vemos 82 milímetros. El segundo sería este de acá adentro, si lo vemos 94, y el último sería este mayor que es de lado a lado del eje y mide 106. El siguiente paso es hacer la división mediante el plano XY, porque recordemos que los análisis 2D se hacen en el plano XY. Entonces, si nos paramos acá de frente, sería por toda la mitad de esto, dividir todas las piezas. Teniendo esa división, vamos a crear superficies de todas las piezas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos acá otra vez a Create y Slide de nuevo. Entonces, acá me está pidiendo qué tipo de slice, entonces le va a decir que es desde un plano, o sea, de referencia va a tomar un plano. Entonces, ¿qué plano va a ser? El plano XY. Entonces le doy aplicar XY y le digo que todos los cuerpos. Yo podría seleccionar, pero le voy a dar todos los cuerpos porque en este caso me interesa eso. Si le doy generar, como vemos me dividió todos los cuerpos que ya eran 6, si no estoy mal. Me los dividió en 12.
O sea, me los dividió por la mitad todos los 6, entonces quedaron 12. Pero aún así yo necesito ocultar algunos para poder tomar las superficies para, pues, tomar las superficies de referencia para crear los elementos superficiales. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues con el filtro de cuerpo toco los que quiero ocultar. Sería ese. Serían estos 6. Entonces le doy simplemente High Body o F9. Y como podemos ver acá ya nos ocultó esos 6 y nos quedaron 2, 4, 6. Los de atrás porque me interesa es esa parte que está sobre todo el plano XY, que como lo vemos sería esta cara de acá, todas estas caras de acá. Acá es que se van a crear los elementos superficiales. Para crear los elementos superficiales simplemente vamos a Concept y le damos superficies desde caras. Entonces, pues se podría seleccionar todas y él me crea una sola superficie, pero el análisis va a tener distintos contactos. O sea, vamos a crear distintos tipos de contactos entre las piezas. Entonces me conviene mejor tenerlas separadas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar varias superficies, no solo una, sino que voy a seleccionar una por una las 6. Entonces en este caso selecciono la primera, acá Add Frozen y le doy generar. Entonces como vemos ya estos son sólidos, pero este es superficial. Acá se puede ver el desarrollo de la hoja y no como bloque que serían los sólidos. Entonces ya tengo una superficie y hago el mismo proceso para las demás. Entonces una vez realizado el procedimiento con el resto de las superficies, podemos ver acá que nos creó las 6 superficies. Entonces a mí me interesan las superficies para el análisis, entonces puedo proceder a eliminar todo lo que son los cuerpos, los sólidos. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a Create y le voy a decir Delete y o Delete para seleccionar. Simplemente vengo y arrastro acá y le doy generar. Entonces, como vemos, ya solo nos quedaron las 6 superficies de interés sobre el plano XY. Como me doy cuenta, miremos acá que está sobre todo el plano XY, que serían los ejes, el determinado por los ejes rojo y verde. Y si yo le doy desde acá a esta vista, se ve como una línea, la superficie se ve como una línea. Entonces ya esto sería todo por esta parte del Design Modeler y vamos a cerrar acá. Bueno, acá es muy importante antes de seguir con el modelo que organicemos los parámetros para que el análisis sea en 2 dimensiones. Entonces me paro en Geometry, clic derecho y le doy en propiedades. Como podemos ver acá despliega un menú donde me pide el tipo de análisis y sugiere el 3D que es el que trae por default el programa. Entonces le doy acá y lo cambio a 2D y simplemente cierro acá y ahora sí puedo abrir el modelo. Entonces vengo y doy doble clic sobre el modelo y esperamos unos segundos. Entonces una vez carga el modelo, lo primero es venir acá a la parte de geometría e identificar las partes que lo componen, que serían las 6 superficies. Acá es importante asignar los espesores respectivos. Entonces recordemos que esta y esta tienen espesor de 82 milímetros, entonces la selecciono y le doy acá 82. Lo que sería esta y esta tienen un espesor de 94. Y por último tenemos
estas dos que tienen un espesor de 106 milímetros. Entonces si vamos acá a Geometry, vamos a ver el tipo de comportamiento 2D y acá en este momento está por defecto esfuerzo plano y corresponde al tipo de análisis debido a que tenemos espesores finitos, conocemos su valor y pues acá lo dejamos así. En otro caso pues pondríamos axisimétrico, deformación plana, pero en este caso vamos a dejarlo así. Entonces lo que sigue es la parte de los contactos. Entonces venimos acá y le damos en conexiones y abrimos los contactos. Estos contactos son generados por defecto cuando venimos acá a la parte del modelo. Entonces lo que se puede hacer es que se pueden chequear y mirar si están bien definidos. Él los define debido a la cercanía que hay entre elemento y elemento. En este caso, pues lo que me está diciendo es que esa parte de acá, ese cuerpo con ese cuerpo, están en contacto a través de estos bordes. No son superficies porque ya cuando hablamos de análisis 2D vemos bordes como, pues los contactos los vemos como bordes. Entonces me está diciendo que están en contacto acá y acá con un contacto de tipo bonded que sería de soldadura y, y pues él tiene unas tolerancias acá definidas. Por acá si revisamos el segundo me está diciendo entre esta cara y esta cara. Entonces a través de estos bordes, si miramos pues por acá, este por ejemplo no estaría bien definido porque me está cogiendo esa parte de acá, la cara exterior de este elemento que sería este borde, y le está relacionando con el de arriba, entonces este no sería correcto. Y así, si miramos todos, pues puede que algunos estén bien definidos, puede que otros no. Entonces, para hacer el análisis más riguroso, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta carpeta de contactos y vamos a crearlos posteriormente manualmente todos. Entonces, vengo acá y le doy delete a la carpeta. Digo que sí, como vemos ya no tengo conexiones disponibles. Entonces, para agregar uno, simplemente tengo acá contact y selecciono el que quiera según el tipo de análisis, que recordemos que el primero y el segundo Bonded No Separation es para análisis lineal y los tres últimos son para análisis no lineal. Entonces el primer contacto va a ser un contacto de soldadura que sería entre este y este elemento a través de este borde que representa la unión de las dos caras. Entonces simplemente venimos acá y en el contact damos clic para que nos aparezca esto de apply y cancel. Y acá con el filtro de borde ya activado, venimos y tocamos cualquier borde que no sea el de contacto para que nos saque la superficie acá en el visor de cuerpos. Entonces, por ejemplo, este, como vemos, me sacó toda la superficie de interés, pero acá simplemente lo quito y selecciono el que quiero, que sería esta cara interna, y le voy a aplicar. Como vemos, acá ya lo tengo seleccionado, dice un borde seleccionado y acá lo puedo ver perfectamente que es el que me interesa. Así se hace una selección correcta y de pronto si nosotros lo hubiéramos seleccionado acá y no por acá, de pronto nos cogería otra superficie que no queremos. Entonces el target simplemente pues toco este, como vemos me saca la superficie de acá, deselecciono y selecciono el que quiero y le voy a aplicar. Entonces como vemos acá nos quedó bien definido borde y borde y vemos si son los que yo quería seleccionar. Pero acá es importante ver que nosotros pues seleccionamos que era un contacto bonded. Acá lo podemos ver si lo quisiéramos cambiar por no separation o algún otro, acá lo podemos hacer. Entonces vamos a dejarlo en bonded porque es de soldadura. Entonces eso significa que entre ese cuerpo y ese cuerpo no va a haber separación, o sea, no se van a separar,
pero tampoco va a haber un deslizamiento, un movimiento relativo entre ellos. Eso significa bonded. Entonces es correcto lo que definimos acá y vamos a agregar el siguiente que sería el contrario. O sea, la parte de acá con esta. Entonces venimos y lo hacemos de la misma manera. Bonded, contact, toco acá, apply, target, toco acá, apply y ahí nos quedó definido el segundo. El siguiente contacto va a ser entre esta pieza y esta pieza. Entonces va a ser a través de este borde, pero vamos a darle no separation. Le damos acá no separation y seleccionamos el contact. En este caso sería este. Entonces, como vemos ahí seleccionó algo que no era. Entonces, simplemente toco esta cara que este borde que está pues fuera de peligro, por así decirlo, para caer en errores de selección debido a que no está en contacto con nadie. Lo selecciono y ahora sí me saca la parte que quiero y acá selecciono la que es. Aplico y el target vengo y selecciono este, pero el de afuera y le voy a aplicar. Entonces, como vemos, acá nos quedó el contacto en todo ese borde y le voy a decir que es de no separación. Entonces, acá lo que permite es el deslizamiento, el movimiento relativo, pero no separación de las partes. Le voy a dar que la corrección geométrica de contacto, que sea acá esta transición suave, le digo que es definida por el centro del círculo y le digo que la voy a referenciar desde el sistema de coordenadas. Entonces, adicional a esto, voy a hacer el de abajo también. No separation, toco el contact, toco el target, no separation y le voy a dar los mismos parámetros. Smoothing por el centro del círculo y desde el sistema de coordenadas. Entonces, como vemos acá, acá quedaron ya todos los contactos, por así decirlo, de las caras cilíndricas ya quedaron definidas. El siguiente contacto va a ser a través de este y este borde para este y este cuerpo. Entonces va a ser un contacto de soldadura para no permitir el deslizamiento ni la separación y lo vamos a sacar de acá, bonded. Entonces el contact similarmente toco las dos caras en este caso, esta y esta, porque miren que el contacto se hace a través de las dos caras. Entonces le doy a aplicar y en el target simplemente toco las otras dos y le voy a aplicar. Entonces, como vemos acá nos está sacando el, el borde, nos está mostrando cómo se haría y sería bonded de soldadura. Bueno, así como lo hicimos entre estas dos caras, también hay que hacerlo entre estas dos que unen estos dos casquillos interiores. Y entonces lo hacemos de la misma manera, bonded. El contact sería estas dos caras. El target sería estas dos. Y es importante ver que acá nosotros ya declaramos el bond entre este y este, que sería este vértice, este borde, y entre este y este que sería este borde. Pero es que acá este elemento no solo toca este de acá, sino este de acá a través de esta parte.
Entonces lo que vamos a hacer ahí es que vamos a definir también otro bond de este con este y a su vez de este con este, porque también se está metiendo acá en esta parte. Recordemos que ya habíamos hecho esta parte y esta parte, o sea, la unión con este elemento y este ya sigue con este y este. Entonces vengo y creo otro bond. En este caso el contact voy a tocar este borde y el target voy a tocar esa parte exterior y aplicar. Entonces, como vemos acá se está generando el contacto y voy a sacar el otro bonded. Entonces el contact voy a seleccionar este, pero no sería este sino este, y el target sería este. Entonces, como vemos, ahí me está creando el contacto como debe de ser. Entonces, una vez definidos todos los contactos, vamos a la parte de malla. Entonces, vamos a generar la malla que él trae por defecto para mirar cómo queda y si tenemos que refinarla o no. Entonces, simplemente le damos en Generate Mesh, esperamos unos segundos y como vemos, esa malla, pues, aparte de estar desordenada, tiene un tamaño del elemento muy grande, tiene pues, pocos elementos. Entonces vamos a refinarla. ¿Cómo la refinamos? Vamos a empezar con un Virtual Topology que se refiere a que voy a hacer o sea, voy a hacer una división, voy a hacer una división de la cara en diferentes divisiones que se acomoden como a los cambios de secciones. Entonces eso lo hago a través de líneas, puntos que yo defino para que cuando le dé el método de mallado se adapte mejor. Entonces, por ejemplo, por acá vamos a ver que se van a realizar estas divisiones de caras y va a quedar así más o menos de este modo la organización de las caras y el tamaño del elemento. Entonces, para sacar el Virtual Topology simplemente vamos acá donde dice Model A4 y acá dice Virtual Topology. Entonces, si vemos acá, desplegamos el Geometry, vemos que acá tiene el Virtual Topology activado y le voy a decir que me muestre los vértices. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir a través de una línea que pase por acá y otra que pase por acá y después una que pase por acá. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vengo con el filtro de punto y toco los dos que quiero dividir y le doy Split Face at Vertices. Entonces acá me dividió la cara que era completa en dos caras. Vuelvo a hacer lo mismo con este y lo mismo con este. De manera similar hacemos una también por acá y por acá. Bueno, acá tengo un vértice, pero no tengo otro sobre este borde para hacer la división. Entonces me conviene ubicar por acá un vértice y por acá otro. Pues eso lo puedo hacer con varias formas, pero en este caso lo voy a hacer por medio de la edición de bordes. La edición de bordes consiste en que yo selecciono un borde y le doy dividir borde y él me lo divide por toda la mitad justamente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aprovechar eso. Vengo acá con el filtro de borde, toco este borde
y lo divido. Como ven, me lo dividió en toda la mitad del borde. Pero yo no quiero unir este acá y este acá, sino que quiero unir este por acá y este por acá. Pues si miramos la mitad de este borde que nos quedó, este medio borde que nos quedó, sería por acá. Entonces, pues me sirve para el análisis. Entonces simplemente vengo y toco el que quiero y le doy dividir. Como vemos, lo divido por la mitad y lo mismo con el otro. Entonces, acá pues casualmente nos queda en la mitad. Entonces, simplemente vengo con ese. Entonces, este vértice que queda acá, pues no me sirve a mí y lo voy a eliminar. ¿Cómo lo elimino? Pues simplemente con el filtro de borde, toco los dos bordes que quiero unir y una vez seleccionado le doy en Merge Cells. Como vemos, él me los vuelve y me los une. Entonces, hacemos lo mismo acá para dividir esta. Continuamos. Entonces, como vemos ahí me sacó un error, puede ser que esté seleccionando lo que no es. Entonces, si acercamos bien acá hay varias cosas. Entonces, a ver, vamos a seleccionar esta y esta. Entonces, como vemos, estaba seleccionando era otro cuerpo porque ahí se produce un contacto. Entonces, como me doy cuenta que es, simplemente toco y acá cambia el color de la selección. Entonces, creo que es esta. Y como vemos, ahí lo dividió correctamente. Por último, acá me conviene dividir estos bordes internos porque el análisis que se va a realizar acá va a ser con diferente ángulo de aplicación de las cargas, de las fuerzas. Entonces, si yo dejo esta cara como está, la voy a aplicar solo en una parte, entonces me conviene decirle que sea a tantos grados, digamos 45 grados, 90, etcétera. Entonces yo voy a dividir estos bordes. Lo toco y le doy dividir. Lo toco y le doy dividir. Entonces, como vemos, ya tengo varios cuadrantes de cuarto de circunferencia. Y ya esto sería todo en la parte de Virtual Topology. Pero es importante observar acá, cuando se hace un Virtual Topology, que se pueden dañar las conexiones. ¿Por qué se dañan las conexiones? Los contactos. Porque como los contactos dependían de los vértices que yo señalaba, al yo dividir esos vértices, pues para dividir las caras, entonces, pues el programa lo que hace es que renombra esas partes y cambia pues la información que tiene acá seleccionada, entonces toca actualizarla. ¿Cómo se hace eso? Vengo y me paro sobre el que tiene un problema, que es el que tiene signo de interrogación. Entonces recordemos que este bonded era el primero que era esta con esta. Entonces acá, como vemos, sigue estando está bien, porque no se dio este borde externo, pero el borde interno de esta pieza no quedó bien. Entonces vengo y selecciono el contact por acá, sería este de acá, sería todo este, lo voy a aplicar y como vemos ya quedó. A ver, el segundo que quedó mal sería el contrario. Entonces simplemente vengo y toco por acá. Sería todo eso. Lo voy a aplicar. Y como vemos ya me volvió a quedar bien definidos los contactos. Entonces ahora sí vamos a pasar a la parte del mallado. Estos son los datos que se generaron pues ahorita con la malla por defecto. Le damos clic derecho y le damos limpiar datos generados. Entonces ya me vuelve la malla pues a la normalidad sin mallar.
y vamos a aplicar el mallado con las nuevas divisiones de caras. Bueno, lo primero que vamos a organizar en la malla es darle un tamaño del elemento. En este caso va a ser a estas cuatro, que va a ser un tamaño de 3 milímetros. Entonces le damos insertar sizing. Ya están seleccionadas porque pues las seleccioné antes de sacar el comando. Le vamos a decir que es de 3 milímetros. El comportamiento fuerte para que ignore los parámetros globales. Y adicional a eso le vamos a agregar un face matching. Entonces acá también las cuatro. Aplicar. Si yo no lo doy el face matching y solo el sizing, eso va a refinar el tamaño, pero se va a ver desordenado. Entonces por eso lo hago los dos. Eh, para, para sacar el mallado solamente eso, le doy clic derecho y no tengo que volver a seleccionar. Le doy clic derecho y le doy generar malla en los cuerpos seleccionados para que no me genere las otras, solo las que le digo. Entonces le doy ahí y espero unos segundos. Entonces una vez cargo podemos observar acá que el tamaño del elemento es el adecuado de 3 milímetros y que nos organizó los elementos debido al face. Bueno, lo que sigue es hacer otro sizing para todo el resto de las caras. Entonces venimos a Mesh, vamos a insertar otro sizing. La geometría, seleccionamos todo eso. Entonces con el clic sostenido seleccionamos a las caras que queremos, aplicamos y le vamos a decir que es un tamaño de elemento de 4 milímetros y que el comportamiento es fuerte para que ignore los parámetros globales. Bueno, si yo lo genero así, como vemos también está desordenado, entonces conviene aplicar un face matching también en el resto de la pieza, pero resulta que hay partes donde no se puede hacer el face matching debido a la complejidad. Entonces yo como sé cuáles son esas partes, yo vengo acá a Mesh y le doy clic derecho y le doy Show y le digo que me muestre cuáles son las caras mapeables, o sea, cuáles se les puede hacer el face matching. Entonces acá me está mostrando, a ver, acá me está mostrando las caras mapeables, que sería esa. Entonces simplemente le voy a dar insertar face matching. Ahí ya tiene la selección puesta. Pero recordemos que yo ya había hecho un face matching a las de adentro. Entonces simplemente las deselecciono. Aplico. Como vemos son 8 caras. 2, 4, 6, 8. Le voy a decir que sí, que son cuadriláteros lo que quiero. Ya tienen el tamaño debido al sizing. Y le voy a dar update. Entonces como vemos ya nos hizo la organización con el face matching de las caras mapeables. Y la malla en sí mejoró mucho. Aunque pues sí se observa que las partes donde no se pudo donde no eran mapeables, sí se ve un poco de organización, pero pues para el análisis no nos interesa mucho esas partes. Entonces está bien, está aceptable la malla. Entonces una vez lista la parte del mallado, vamos a la parte de estática estructural para añadir lo que son los soportes y las cargas. Entonces lo primero que vamos a añadir es los soportes. Esto es una chumacera que va anclada, digamos, va anclada mediante unos pernos que estarían acá y acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a fijar estas tres caras de arriba, que están representadas por estos bordes. Entonces le doy acá static, le doy soportes por desplazamiento y con el filtro de borde toco los bordes de interés que serían es aplico
y le digo que es 0 el desplazamiento en X y 0 en Y para que queden fijos. Entonces para la parte de las cargas, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir cargas distintas con direcciones distintas en pasos temporales distintos. Entonces lo que vamos a decir es que en un paso temporal haya una carga sobre esta cara, digamos así, a 45 grados de tal magnitud, que en el siguiente paso vaya a estar sobre esta cara, así, 45 grados, pero respecto a acá, en el tercero acá y en el cuarto acá. Entonces las componentes serían acá positiva en X, positiva en Y. Entonces me daría esta dirección. Acá negativa en X, positiva en Y y me daría esta. Negativa y negativa y positiva y negativa. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo eso? Vengo acá a la parte de análisis settings y me pide el número de pasos que voy a realizar. En este caso van a ser 4 pasos, va a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces simplemente le digo que son 4 pasos. Entonces si nosotros venimos acá a esta parte, acá me muestra una información de los pasos temporales y eso, y me muestra la tabla. Entonces la tabla me muestra los pasos y el tiempo. En este caso pues yo nada más le di el número de pasos, eh, pero acá me está pidiendo es como el tamaño. Vamos a cambiarlo, o sea, acá tiene 4 pasos y a un segundo, entonces como podemos ver es primero, segundo, tercer, cuarto paso, un segundo, 2 segundos, 3 y 4 segundos. Resulta que yo no quiero que sea un segundo, sino que sea cada 0.25, o sea, que el primer paso sea en 0.25, segundo en 0.5, tercero en 0.75 y cuarto en un segundo. Vamos a darle acá 0.25. ¿Qué pasa? Entonces, como vemos, no me deja cambiarlo, entonces lo modifico de acá. Entonces acá sería punto 25, punto 5, punto 75 y 1. Entonces como vemos acá ya nos quedaron los pasos definidos. Serían estos de acá. 1, 2, 3 y 4 pasos, cada 0.25, 0.5, 7.5 y 1. Entonces vamos a proceder a añadir las cargas. Las cargas, vengo acá a Load y le doy añadir una fuerza. Como vemos, él me pide que seleccione la geometría para donde va a estar aplicada. Pues en el paso 1, que sería 0.25 segundos, yo digo que va a estar acá. Entonces selecciono este borde, le voy a aplicar. Entonces acá me pide que defina la fuerza según, pues de manera vectorial o de manera mediante componentes. Entonces yo le voy a decir que es componentes y le voy a decir que es mediante forma tabular, tanto en X como en Y la voy a definir. Entonces hago esto de manera tabular para decirle que se active en cierto paso de tiempo. Entonces yo le digo que en el paso 1, que sería el tiempo 0, sea 0 y 0, pero que en el siguiente paso, que sería este de 0.25, que sea 400 newton en X y 400 newton en Y. Entonces, como vemos, ya me quedó acá 45 grados, 400 y 400. Y le voy a decir que en el paso siguiente, que sería 0.5, sea 0, o sea, desactivar. Entonces, como vemos, acá se puede ver el diagrama de carga en función del tiempo. Entonces, acá se ve paso temporal, 0.25 se activa y se desactiva en 0.5. Listo, esta sería la primera parte. Recordemos que son 4 fuerzas. Entonces venimos y agregamos la siguiente carga.
Va a estar en este caso en este borde, va a estar definida por componentes también, y lo mismo vamos a darle que sea tabular tanto en X como en y venimos acá a organizar eso. Entonces esa la quiero activar en 0.5, entonces en 0.5 le voy a decir que es 0, sí. En 0.75 es que me interesa que sea, en este caso, menos 400 en X, y en el otro caso 400 en Y. Entonces, como vemos acá, a ver, vamos a ampliar esto un poquito. Como vemos acá, lo que me está mostrando es la activación correcta. Entonces, por acá tenía un error que le había puesto 200, no es menos 400, pero observemos pues cómo sería. Se activa en 0. Se activa en 0.5, o sea, en 0.25 está en 0. Y en 0.5 está en la magnitud que es. Como podemos ver acá está pues la dirección, menos 400 y 400. Y en 0.75 se vuelve a desactivar. Entonces acá vamos verificando. La primera es esta. Desde 0 hasta 0.5 se da todo el cambio. Y la otra se daría desde 25 hasta 7.5 todo el cambio. Entonces vamos a proceder a agregar la otra. Entonces le doy en load force, sería el tercer cuadrante. De manera similar le doy por componentes, tabular otra vez, y en este caso esta se activaría en 75. Entonces en este caso se activa en 0.75 y tendría los dos valores negativos debido a que sería menos 400 y menos 400. Entonces le doy menos 400 y menos 400. Entonces me volví a hacer acá la división entre 2 para que dé menos 200 y menos 200 por los signos iguales. Simplemente rectifico poniendo ceros en esa parte y desactivo acá la carga. Entonces, como vemos, se activa en punto 5, de punto 5 a 1 tiene su activación y corroboramos. Entonces, listo. Vamos a agregar la última. Damos en carga, cuarto cuadrante, componentes, tabular. Esta se activaría en 1, sería positivo en X, negativo en Y. Listo, pues verificamos que sí sean las cargas, pues que ya hayan quedado bien definidas. Y una vez verificadas pasamos a la parte de la solución, que en este caso voy a solicitar la deformación total y el esfuerzo de 2 Mises como siempre, y le damos en Solve. Listo, entonces por acá ya tenemos la deformación total y el esfuerzo equivalente a 2 Mises. Entonces lo que nosotros vamos a mirar acá es que si yo le doy play a la simulación me la va a mostrar muy rápido. Entonces le va a cambiar los cuadros, puede ser 100 y el tiempo a 10 segundos, y ahora lo puedo ver con más detalle. Entonces ahí ya se puede ver con más detalle, pero pues está en la escala normal. Si yo le pongo una escala más alta me la va a mostrar
pues, de una manera más exagerada, pero pues se observan los puntos donde se da la deflexión máxima, que acá está en milímetros. Bueno, es importante ver que acá en esa parte nos muestra los intervalos de tiempo, los pasos, nos muestra la máxima de deformación en milímetros. Entonces, como vemos, tiene ciertos valores acá y acá, acá y acá. Entonces, esto pues se debe a que, como se puede ver acá y como lo definimos, en ese intervalo va para allá, en este otro la carga está acá y en el otro la carga está acá aplicada. Entonces, acá a la derecha arriba, a la izquierda arriba, izquierda abajo y derecha abajo. Entonces acá se puede observar pues que quedó bien hecho el análisis de la carga. Si yo quisiera saber la deflexión en algún punto, digamos que no definí como paso temporal, digamos, pues yo definí acá punto 25, 5, 7, 5 y 1, digamos que la quisiera saber en, qué sé yo, punto 8. Entonces vengo acá y selecciono más o menos el punto 8, doy clic derecho. Tengo que correrlo acá. Entonces le doy clic derecho y le doy acá. Entonces, como vemos acá, me muestra la información. Este es el tiempo, 0.8696. Y me muestra los resultados pues, de deformación máxima. Entonces, así puedo ver cualquier punto que no definí previamente. Y listo, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver los videos y nos vemos en la próxima.